En estos últimos días, muchos fans han estado hablando sobre las nuevas promociones de BTS relacionadas con Netflix, y como era de esperarse, cada pequeño detalle de los videos, entrevistas y apariciones del grupo ha sido analizado al milímetro por el fandom. Y claro, dentro de todo eso también aparecieron comentarios sobre nuestro querido Jikook, es decir, la dinámica entre Jimin y Jungkook. Pero lamentablemente, como suele pasar en cualquier fandom grande, también aparecieron comentarios bastante tóxicos o exagerados que empiezan a sacar conclusiones muy raras solo porque en algunos clips no se les ve interactuar directamente. Primero que nada, hay que decir algo muy claro y muy sencillo. Es totalmente normal que los fans extrañen ver interacciones entre Jimin y Jungkook. Mucha gente tiene cariño por su amistad, por su química en el escenario y fuera de él, por esos momentos divertidos o tiernos que han compartido durante años. Eso es algo que el fandom ha visto crecer desde hace muchísimo tiempo. Así que sí, es comprensible que muchos fans se emocionen cuando los ven juntos o cuando esperan nuevas interacciones entre ellos. Pero de ahí a empezar a inventar teorías de que están distanciados, peleados o separados, solo porque en algunos videos de promoción no aparecen uno al lado del otro. Eso ya es llevar las cosas demasiado lejos. Literalmente, hay personas que están analizando segundos de video como si fueran detectives, buscando señales donde realmente no hay nada. Y eso termina generando un ambiente bastante incómodo dentro del fandom. Hay que entender también el contexto de lo que estamos viendo. Estas promociones no son un contenido exclusivo de Jimin y Jungkook. No es un programa centrado en ellos dos, ni un proyecto en dúo. Es una promoción grupal de BTS. Eso significa que todos los miembros están participando juntos y que la interacción va a ir cambiando dependiendo de muchas cosas. La dinámica de la grabación, la dirección de cámara, la edición del video o simplemente quién está sentado al lado de quién en ese momento. En un contenido grupal es completamente normal que los miembros hablen con diferentes personas del grupo, que se formen subgrupos en ciertas conversaciones o que la cámara enfoque a unos más que a otros. A veces Jimin puede estar hablando con otro miembro, otras veces Jungkook puede estar interactuando con alguien más, y eso no significa absolutamente nada raro. Simplemente es la dinámica natural de un grupo que tiene 7 integrantes. Además, algo que muchas personas parecen olvidar es que hace relativamente poco tuvimos contenido donde justamente sí vimos a Jimin y Jungkook compartiendo mucho tiempo juntos. Un ejemplo muy claro fue el programa Are You Sure?, donde literalmente el foco estaba puesto en ellos dos. En ese proyecto pudimos ver su dinámica, su amistad, sus bromas, sus conversaciones y muchos momentos que los fans disfrutaron muchísimo. Por eso resulta un poco absurdo que ahora, en una promoción completamente distinta y con un formato diferente, haya personas que ya estén diciendo cosas como se distanciaron, ya no se llevan igual o algo pasó entre ellos. No tiene sentido. El hecho de que en un par de clips no aparezcan pegados uno al otro no es una prueba de nada. También hay que recordar que los contenidos que vemos muchas veces están editados. Nosotros vemos fragmentos, segundos o minutos de grabaciones que en realidad duran mucho más tiempo. Puede que haya habido momentos donde sí interactuaron y simplemente no quedaron en el corte final del video. O puede que en ese momento cada uno estuviera enfocado en otra conversación. Todo eso es completamente normal. Otra cosa importante es que dentro de BTS siempre ha existido una dinámica muy libre entre los miembros. No es un grupo donde las interacciones estén obligadas o donde siempre tengan que comportarse de cierta manera frente a la cámara. Cada uno se mueve con naturalidad dentro del grupo. Y eso justamente es lo que ha hecho que su relación se vea tan genuina durante tantos años. Por eso, en lugar de obsesionarse con cada segundo en el que Jimin y Jungkook no están juntos frente a la cámara, quizá sería mucho más sano para el fandom concentrarse en disfrutar el contenido que está saliendo ahora y el que todavía está por venir. Porque claramente todavía hay muchas cosas preparadas para los fans.
Y si en algún momento aparecen más interacciones entre ellos, perfecto. Se disfrutan y listo. Y si en algún contenido específico no ocurre, tampoco pasa nada. No significa peleas, no significa distancia, no significa ruptura de ninguna amistad. Significa simplemente que estamos viendo un momento concreto dentro de una promoción grupal. Al final del día, BTS sigue siendo un grupo donde todos los miembros se conocen desde hace años, han pasado por muchísimas experiencias juntos y han construido relaciones muy fuertes entre ellos. Pensar que todo eso se rompe o cambia radicalmente solo porque en un video promocional de unos minutos no vemos a Jimin y Jungkook pegados el uno al otro es, sinceramente, una conclusión bastante exagerada. Así que un pequeño consejo para el fandom. Relajemos un poco el análisis extremo, dejemos de crear teorías innecesarias y disfrutemos lo que realmente importa. Ver a BTS juntos otra vez, compartiendo momentos, promocionando nuevos proyectos y regalándonos contenido que muchos fans llevaban tiempo esperando. El grupo BTS volvió a demostrar el enorme impacto que tiene dentro de la industria del entretenimiento y la cultura pop al llevarse el gran premio en los premios K-Brand Index Star Awards, un reconocimiento que no solo mide popularidad simple, sino también influencia real basada en grandes cantidades de datos digitales. Este premio fue anunciado oficialmente por el Asian Brand Research Institute, una institución especializada en el análisis de marcas mediante sistemas de Big Data, que el día 5 de este mes comunicó que BTS había ocupado el primer lugar dentro de la categoría de ídolos de K-pop, consolidando nuevamente su posición como uno de los grupos más influyentes del panorama musical global. Para entender mejor la importancia de este premio, primero hay que saber qué es exactamente el sistema K-Brand Index. Este índice es una herramienta de análisis de datos masivos desarrollada por el Instituto Asiático de Investigación de Marcas en colaboración con investigadores tanto nacionales como internacionales. A diferencia de otros sistemas de análisis de Big Data que simplemente recopilan números o tendencias automáticas de Internet, este modelo incorpora un proceso más complejo y detallado. En él interviene un panel de expertos de distintos campos, desde marketing y cultura popular hasta análisis de datos, que supervisa cada etapa del proceso, desde la selección inicial de los candidatos que serán analizados, pasando por la metodología de evaluación, hasta la validación final de los índices que determinan las posiciones en el ranking. Esto significa que el ranking no se basa únicamente en cuántas veces se menciona a un artista en Internet, sino en una combinación de factores que buscan medir la verdadera influencia de la marca que representa cada artista o grupo. En el caso de los premios de 2026, el análisis fue extremadamente amplio. Se examinaron exactamente 12.621.768.969 datos en línea recopilados durante un periodo de más de un año, concretamente desde el 1 de enero de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026. Estos datos provienen de búsquedas en portales web, menciones en plataformas digitales, actividad en redes sociales, tendencias de conversación y otros indicadores digitales que reflejan el interés del público. Con toda esta enorme cantidad de información, se identificaron las 30 búsquedas más populares relacionadas con ídolos del K-pop en diferentes portales de Internet. Posteriormente, estos datos fueron analizados para determinar qué artistas generaban mayor impacto, conversación y relevancia dentro del ecosistema digital. Pero el proceso no termina ahí. Uno de los elementos más interesantes del sistema de evaluación de estos premios es que también incluye la participación directa de los fans. En concreto, los resultados finales se calcularon combinando el análisis de Big Data con los resultados de una votación oficial realizada a través de la plataforma de votación de fans llamada Stardom. Esta aplicación permite que los seguidores participen directamente votando por sus artistas favoritos, lo cual introduce un componente humano y emocional en el proceso.
Los organizadores consideran que los fans son el verdadero núcleo de la industria de la cultura popular, por lo que su participación resulta fundamental para medir el impacto real de una celebridad o grupo. Según explicó el instituto responsable del estudio, la integración de datos reales de participación de los fans con el análisis masivo de datos digitales permite crear un sistema de evaluación mucho más completo y preciso. En otras palabras, no solo se mide cuánto se habla de un artista en Internet, sino también cuánta movilización generan entre sus seguidores. Esto aumenta la diferenciación del premio y refuerza su credibilidad, ya que combina métricas objetivas de datos con el entusiasmo y la fidelidad del público. Dentro de este contexto, BTS logró posicionarse en el primer lugar de la categoría de ídolos de K-pop. Este resultado refleja no solo la popularidad que el grupo sigue manteniendo a nivel mundial, sino también la enorme actividad que generan en redes sociales, búsquedas en Internet y participación de fans. El grupo, compuesto por miembros como RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin B y Jungkook, continúa siendo una referencia dentro de la industria musical, incluso después de años de carrera y múltiples logros internacionales. El ranking también muestra la fuerte competencia que existe actualmente dentro del K-pop. En el segundo lugar, se ubicó el grupo Stray Kids, que en los últimos años ha experimentado un crecimiento enorme en popularidad global, gracias a su estilo musical distintivo y a una base de fans muy activa. En el tercer lugar apareció Seventeen, conocido por su gran número de integrantes, sus coreografías complejas y su participación directa en la producción de su propia música. El cuarto puesto fue para Zero by Shonen, un grupo relativamente nuevo que ha logrado captar mucha atención desde su debut, mientras que el quinto lugar fue ocupado por Play, un caso particularmente interesante dentro del K-pop, porque se trata de un grupo virtual que combina tecnología digital con música idol. En el sexto lugar se encuentra el mundialmente famoso grupo femenino Blackpink, seguido en el séptimo puesto por aespa, conocido por su concepto futurista que mezcla realidad y mundos virtuales. En la octava posición aparece Rise, un grupo más reciente que rápidamente ha ganado popularidad entre los fans. Completando el top 10 se encuentran IVE en el noveno lugar y ATEEZ en el 10º, ambos grupos que han tenido un crecimiento constante dentro de la escena musical coreana e internacional. En resumen, los resultados de los premios K-Brand Index Star Awards 2026 muestran claramente cómo el K-pop sigue siendo una de las industrias culturales más dinámicas y globalizadas del mundo. El hecho de que BTS haya logrado el primer lugar demuestra que incluso con el paso del tiempo y con la aparición constante de nuevos grupos, su influencia sigue siendo extraordinariamente fuerte. Su presencia en Internet, el apoyo masivo de sus fans, conocidos como ARMY, y su impacto cultural continúan posicionándolos como una de las marcas musicales más poderosas dentro y fuera de Corea del Sur.